Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador. El día de hoy nos da mucho gusto esta sección que vamos a llevarles a ustedes porque tenemos con nosotros a un muy buen amigo, gran amigo. Estuvimos con él haciendo toda una saga completa en su momento de lo que fue el gran programa, este gran proyecto del gobierno federal que se llevó en 40 años fue la consecuencia de este gran proyecto. La Comisión del Papaloapan cumple 75 años de que pues, se originó este gran proyecto y nos da mucho gusto platicar con el doctor Alberto Aciaín Hoyos. Él es subdirector actualmente de vinculación del Colegio de Postgraduados, pero él es un amplio conocedor precisamente de este gran proyecto y sobre todo pues estuvo directamente vinculado a él. Alberto, nos da muchísimo gusto volver a platicar contigo. Bienvenido a Conexión B Análisis Entrevista. Hola Jorge Luis, el gusto es mío. Un saludo muy afectuoso y también a todo tu equipo y a todo el auditorio de Conexión B. Oye, Alberto, 75 años en la Comisión del Papaloapan, lo que significó hasta la fecha este gran proyecto del gobierno, porque también hay que dejarlo ver de esta forma. Fue un proyecto del gobierno que fue que pasó varios sexenios, 40 años la Comisión del Papaloapan. Efectivamente, Jorge Luis, y muchas gracias por esta oportunidad de poder hacer público este pues modesto reconocimiento principalmente a las mujeres y hombres que trabajaron en ese proyecto, ¿no? Ya muchos desafortunadamente ya se fueron, pero todavía hay algunos que están con nosotros. Y creo que es importante, el 26 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión del Papaloapan. Este proyecto fue el primer proyecto de desarrollo integral en el Trópico de México y el más ambicioso. Era un proyecto que tenía por objeto desarrollar todos los estudios, los proyectos, las obras para promover desarrollo integral en ese territorio que es la cuenca hidrográfica del río Papaloapan. Para poner en contexto, la cuenca del Papaloapan es la segunda más importante en nuestro país por su caudal, después de la cuenca del río Grijalva-Usumacinta, que es la número 1. Y esta cuenca hidrográfica abarca, la del Papaloapan, parte de los estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla. En total estamos hablando de un territorio de casi 46,000 kilómetros cuadrados. Es un territorio muy grande, similar al de algunos países de Europa o de países de Sudamérica o Centroamérica. Y en la época que se crea la comisión, te contextualizo, en la década, a inicios o mediados de la década de los 40 del siglo pasado, ese territorio estaba muy por debajo en todos los indicadores de desarrollo que el resto del país. Había problemas gravísimos de enfermedades, no había comunicaciones, vías de comunicación, de rezago educativo, etcétera. Y la comisión, como un proyecto transeccional, desarrolló durante sus 40 años de existencia una serie de proyectos, de obras que permitieron que toda esa región incrementara sus indicadores de desarrollo en términos generales para igualarlos al del resto del país y permitir conectar al sureste de nuestro país con el resto del país, que hasta ese momento era una zona totalmente inaccesible. Oye, Alberto, me gustaría que fueras enumerando, porque fueron muchos, pero ir enumerando algunos de los casos de éxito que se tuvieron con esta comisión del Papaloapan, porque no nada más fue un elefante blanco que ahí estuviera y que no hubieran realizado absolutamente nada. Tuvieron grandes avances en lo que fue la educación, sobre todo en la infraestructura. La infraestructura es palpable porque ahí están las grandes obras y el beneficio que han traído en todo lo que fue el desarrollo agropecuario también de la propia zona y también el desarrollo integral de las comunidades en carreteras, en caminos. Hablamos del tema de la educación, en escuelas y cómo se fueron desarrollando todos estos municipios. Bueno, en ese entonces muchos de ellos eran poblados que llegó un momento que se volvieron municipios por lo mismo, por el desarrollo que tuvieron. Efectivamente, Jorge, y creo que ese es el mensaje que es importante destacar. La Comisión del Papaloapan inspiró al desarrollo de otras comisiones
que se desarrollaron en el país, del río Grijalva, del río Fuerte, del río Pánuco, etcétera. Y la primera lección muy importante que me parece que es necesario resaltar es que la planeación de proyectos que promueven desarrollo tiene que ser, como lo mencionaste al inicio, con una visión a largo plazo. En este caso, la Comisión del Papaloapan fue un proyecto transeccional. Cambiaban las administraciones, pero el proyecto continuaba. Ese es el primer punto. No está sujeto a que cambia una administración y es borrón y cuenta nueva, como generalmente sucede. Otro punto importante a destacar es que la planeación obedecía no a un desarrollo por entidad federativa o división política, sino a una cuenca hidrográfica. Las problemáticas que se desarrollan en un territorio es mucho mejor, un enfoque más adecuado a abordarlos bajo esa concepción de cuenca. En términos ya muy concretos, hablar en tan poquito tiempo de un proyecto de 40 años es complicado, pero lo resumiría yo en obras de infraestructura que potenciaron el desarrollo, y quizás algunas lo vemos los que vivimos en el territorio, pero no percibimos que alguien lo hizo. Y me refiero, por ejemplo, a carreteras y puentes. Las obras de la Comisión del Papaloapan permitieron conectar toda la cuenca del Papaloapan. Las grandes obras de control de avenidas del río Papaloapan y sus afluentes, en particular la rectificación del cauce del río, los enrocamientos en las márgenes, pero las quizás más conocidas son las dos grandes presas que construyó la Comisión del Papaloapan, que son la presa Miguel Alemán, que también se conoce como Temazcal, y la presa Miguel de la Madrid, que se conoce como Cerro de Oro. Ambos embalses tienen cubren una superficie de más o menos 70,000 hectáreas. En su momento, cuando se hizo la primera presa, que fue la Miguel Alemán, fue el embalse artificial más grande que hubo en América Latina. Y eso ayudó a que se presentaran con tanta frecuencia e intensidad las inundaciones en la cuenca baja del Papaloapan, pero también permitió promover sistemas de riego para desarrollo agrícola, generación de energía eléctrica que permitió electrificar toda la cuenca del Papaloapan, e incluso proveer energía eléctrica para desarrollar industrias fuera de la cuenca, como lo que pasó en la zona industrial Bruno Pagliai. Con la energía que se produjo en Temazcal se abastecía TAMSA y Aluminio, por ejemplo, ¿no? Que en su momento, siguen siendo TAMSA una de las empresas más importantes en Veracruz. La comisión logró erradicar enfermedades como la fiebre amarilla, como el paludismo, que eran el azote de población en la parte principalmente baja de la cuenca. Se erradicaron esas enfermedades, se crearon clínicas y hospitales en toda la cuenca, se crearon escuelas. Antes no había en la cuenca del Papaloapan más que cuando se crea la comisión había 20 médicos. Entonces la población recurría a curanderos, a brujos, a medicina tradicional, pero había un rezago en términos de salud, en términos de educación. La Comisión del Papaloapan creó estos centros experimentales para promover desarrollo agropecuario en toda la cuenca, dependiendo de las diferentes regiones agroclimáticas, porque es bien diferente el clima de la Sierra Alta, en Oaxaca, por ejemplo, que la Cañada Poblana, o que la región de la planicie costera veracruzana. Entonces, en cada región se desarrollaron centros experimentales para promover desarrollo, y quiero hacer una acotación nada más para poner un ejemplo. La Comisión del Papaloapan, a través de los estudios que desarrolló cuando se crea la presa Miguel Alemán, creyó conveniente la introducción de la tilapia a México. Y actualmente la tilapia, la mojarra que conocemos, es la principal especie que se cultiva de pez en todo el país. Es la más importante y fue consecuencia de las acciones que hizo la Comisión del Papaloapan. Entonces, lo que yo quiero es transmitir el mensaje a tu auditorio de que es importante ver el pasado, entender lo que se hizo, las iniciativas, y es lamentable a veces ver cómo desconociendo esos trabajos se cree que no se ha avanzado nada. Lo que hoy es el territorio del sureste es en buena medida al trabajo de la Comisión del Papaloapan, y bueno, yo lo he agarrado como bandera, tratar de insistir en difundir el quehacer de ese organismo público que creó la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos. Después, como a la mitad del camino, pasó a ser parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
y desafortunadamente con cambios de visiones de los gobiernos posteriores, desapareció. Sin embargo, el legado existe, lo podemos ver, y el último mensaje que me gustaría transmitir es que en ese territorio, en la cuenca del Papaloapan, ha sido cuna de grandes personalidades en todos los ámbitos. Nació, por ejemplo, Benito Juárez en Guelatao, que es parte de la cuenca. En el plano artístico, pues Cricri, por ejemplo, ¿no? En Orizaba, y así Aguirre Beltrán, Agustín Lara, una serie de personalidades, y en los tiempos, en diferentes épocas, pues, ¿no? Y en los tiempos ya de la Comisión del Papaloapan, estuvo un periodo corto, Juan Rulfo. Juan Rulfo. Me quitaste, iba yo a rematar con eso. Sí, pero es bien, bien importante, ¿no? No olvidar esa participación. Ya para entonces había escrito sus dos obras cumbre, pues, ¿no? El Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Todavía no escribía El Gallo de Oro. Pero él estuvo en la parte alta de la cuenca documentando con fotografía la vida de la cuenca, y es el legado fotográfico que dejó Juan Rulfo. Es un tesoro, pues, ¿no? Y próximamente, celebrando este 75 aniversario, queremos tener aquí en el puerto de Veracruz una exposición fotográfica del trabajo de Rulfo en la cuenca alta del Papaloapan. No, hombre, excelente, excelente. Me arrancaste mi remate, mi querido Alberto. Iba yo a rematar con el tema de Rulfo, que hasta Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, ícono de la literatura latinoamericana, por supuesto, estuvo también en la cuenca del Papaloapan, y realmente me quedo desde que hicimos en su momento, Alberto, que llevamos a cabo, y agradeciéndole también mucho al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, el gran estudioso científico de sistemas agropecuarios, de todo lo que es la industria agropecuaria en el país. Y digo, con toda esta iniciativa, realmente me da muchísimo gusto siempre seguir lo que fue la Comisión del Papaloapan, porque a mí lo que sí me deja es que, independientemente a muchas cosas que se hacen mal en nuestro país, directamente desde nuestros gobiernos, y hablo de gobiernos anteriores, hasta lo que también se está haciendo actualmente, podrán estar haciendo cosas bien, hay otras cosas que se están haciendo mal. Sin embargo, este proyecto que fue la Comisión del Papaloapan, para mí es un ejemplo, porque no únicamente fue un proyecto de una sola administración gubernamental, fueron varias administraciones, 40 años duró, y dejó el legado, como tú bien lo indicas. Están las obras, está el desarrollo que tuvo toda la región gracias a este proyecto, y el ejemplo o el dato que para mí me gusta quedarme con eso y extenderlo a los demás, a nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, es que sí se pueden hacer las cosas, se pueden llevar a cabo proyectos con éxito en nuestro país si se ve con una visión a futuro y que hay una continuidad. Sí se puede hacer. Con la Comisión del Papaloapan se logró, y es realmente de elogio el poder platicar pues contigo, que nos cuentes toda esta historia. Tú estuviste viviéndola de cerca, tu padre fue uno de los grandes impulsores de este proyecto, y bueno, pues enhorabuena con estos 75 años de aniversario de que se creó la Comisión del Papaloapan. Alberto, como siempre, es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Jorge Luis. Saludos afectuosos al auditorio. Y si nos están escuchando personas que radican en la cuenca, o radicaron en alguna época de su vida en la cuenca, o participaron en los proyectos de la Comisión del Papaloapan, un saludo y reconocimiento con todo afecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Aciaín Hoyos. Él es subdirector de vinculación del Colegio de Postgraduados, platicando con nosotros en este aniversario, 75 años de aniversario de la creación de la Comisión del Papaloapan. Vámonos al corte, volvemos con más.